Jorge Cepeda Patterson, autor de Los Corruptores, bueno, además de que es un placer que estés aquí en La Laguna presentando la novela, alguien que ha estado familiarizado con el desarrollo periodístico de la región. Jorge, indiscutiblemente mucha gente ha platicado de Los Corruptores por este entretamaje que tiene político, pero además de eso vemos una historia de amor, vemos una historia de amigos. ¿Hay un alter ego en el personaje de Tomás? No, Tomás es el periodista que efectivamente es el guión articulador de buena parte de lo que pasa en la novela, un columnista que destapa una serie de escándalos políticos que acaban sacudiendo al régimen. La novela está ambientada al primer año de entrada del PRI al gobierno en su regreso. Y Tomás articula, como digo, estas historias que en parte, en efecto, son de suspenso y en parte es una buena ventana para entrar a la cosa política. Pero lo hace en compañía de otros amigos. Yo diría que los azules, como llamo a los cuatro, son tres amigos y una chica y una amiga que se conocen desde la infancia y se han dedicado a distintas cosas. Los cuatro en conjunto, digamos, representarían algo más cercano a lo que ha sido la historia y las maneras de estar en la vida de este autor. Jorge, hay una posición indiscutible en la literatura. Siempre han habido muchos periodistas que cruzan la frontera del periodismo para ingresar al de la ficción. Toda esta información que a lo largo de los años acumula un periodista, ¿encuentra precisamente el campo fértil en la literatura? Yo creo que se alimentan mutuamente. Al final el periodismo también es una construcción. Ciertamente una es ficción y otra no es ficción. Pero yo no creo en estricto sentido en lo que algunos denominan el periodismo objetivo. Me parece que toda creación humana tiene una carga subjetiva. El periodismo es subjetivo desde el momento en que lo hace un sujeto. Entonces, no son tan terriblemente divorciados las dos esferas. Por supuesto que el periodismo se tiene que basar en hechos reales y describir hechos reales, pero la ficción se construye también sobre realidades, ¿no? Y en última instancia tienen como elemento común, como un denominador, que sería el uso del lenguaje, en este caso escrito. Y yo me dedicaba al periodismo escrito esencialmente. Al final es un instrumento, como puede ser el piano, lo mismo un instrumento para interpretar una pieza dentro de una orquesta sinfónica que para un bolero, pues. Me parece que el dominio de este instrumento nos hace converger tanto a periodistas como a novelistas, y uno escoge finalmente en qué área se mueve, ¿no? La política puede explicarse sin humor, absolutamente, y uno puede escribir hechos, no sé, de las purgas soviéticas o de la Segunda Guerra Mundial, que tienen muy poco de humor y al final son historias. Sin embargo, a mí me parece que ya la praxis política, el quehacer cotidiano, tiene mucho que ver con el sentido del humor. No solo la política, sino describir la vida en una oficina, en un periódico, en una casa de cultura. Describir la vida cotidiana, digamos, tiene mucho que ver con este humor que se instala como una manera de sobrevivir también a las rutinas, desde la burla que se hace, a la carrilla que se hace a uno de los colegas, hasta saludarse el lunes con las derrotas del equipo de fútbol del vecino, etcétera, etcétera, forman parte, insisto, de la vida cotidiana. Y la política en particular tiene una zona que es lúdica. El ejercicio del poder es algo que genera estrés, pero también genera una sensación de expansión, ¿no? Algunos de los mejores, de los interlocutores más amenos con los que yo he vivido, son políticos, sin duda, y hay algunos que son verdaderos
lenguas yo. Sí, que tienen esa habilidad precisamente que aparecen en... Son cautivadores, etcétera. Sí, por supuesto. Se vuelven personajes literarios, además. Más claro. El poder es una entidad que favorece mucho el acercamiento literario, ¿no? Jorge, hay una parte que, bueno, ya te lo preguntaba con anterioridad, pero hay una parte importante dentro de la novela y es el sexo como una metáfora del poder. Intencionalmente quisiste que se descubriera esa otra parte, digamos, del deseo, de como el talón de Aquiles del político o el talón de Aquiles de cualquier persona en general. No talón de Aquiles, yo diría como no es exclusivo de la política, otra vez. Yo pensaría que el sexo se impregna en la vida cotidiana. No me explico, por ejemplo, una novela tipo Dan Brown, Código Da Vinci, que mucha gente leyó, que además los personajes centrales son un hombre y una mujer, en donde después de 500 páginas no hay un momento en donde haya una consideración erótica. A mí me parece que eso es un artificio absolutamente falso. Porque además así no pasa en la vida real. Así no pasa, es decir, no hay una descripción donde él vea cómo camina la chica y si tiene sensualidad o no, por quedarme corto, digamos, en la descripción. La vida es así, es decir, a lo largo de 24 horas hay un momento en que los seres humanos solemos tener consideraciones de toda índole, entre ellas sexuales o eróticas, ¿no? Los Corruptores transcurre en el lapso de alrededor de 3 semanas en tiempo ficción, y por supuesto que aparece el tema. Eso en general, y ya en particular, por supuesto que la política, más bien el ejercicio del poder, no tiene sentido si no conlleva una serie de satisfacciones que compensan, digamos, que compensan y que concretan en el ánimo de la persona el hecho de ser poderoso. La satisfacción, por supuesto, de ambiciones económicas, de comidas más sofisticadas, de vinos más elegantes, y luego de mujeres, estoy hablando de políticos hombres, que son la mayoría, y de acceso a mujeres a las que antes de ascender al poder no se tenía acceso. Sí, claro. Simple. Es decir, es una concreción también del poder. Y por otro lado, viceversa, se dice con mucha frecuencia que el poder es afrodisíaco y atrae a determinado tipo de hombres y mujeres, etcétera. Con lo cual, entonces sí, es un ambiente, es un contexto en donde el sexo tiene una presencia indudable. Pero al hablar del sexo opuesto, por ejemplo, en la novela vemos el personaje de Amelia, que es un personaje estructurado como en una mujer muy mexicana, pero una mujer muy mexicana de la que agarras, digamos, arquetipos de una mujer política, una mujer triunfadora, una mujer, digamos, en todo el sentido de la palabra, ¿no? O sea, también tiene un lado muy femenino la novela a través de ella. Sí, a mí me parece que con Amelia yo trato de reivindicar la incursión de las mujeres en la vida pública sin que tenga que convertirse en machos o remedos de machos. Cuando repasas tú personajes como el Bester Gordillo, por ejemplo, te das cuenta que en realidad se convirtieron, traicionaron toda su feminidad y acabaron convirtiéndose en machos, hablan como machos y le voy a partir la madre a este güey porque sí. Es decir, creen que solo pueden hacer carrera política y ser respetados por sus congéneres si se convierten en gorilas alfa ellos también. A mí me gusta Amelia porque hay pocas mujeres. Mira, lo diría elogiosamente de Josefina Vázquez Mota, que por otro lado me parece que tiene limitaciones obvias como profesional de la política, pero un rasgo que habría que reconocerle es que mantuvo su feminidad, no renunció a ella a pesar de quererse dedicar a la... Y a expensas del costo político. Sí, sí, y le costó. De repente sacar frases como háganle cuchicuchi a su marido, si no sé qué cosas. Sí, no, sí, francamente, no es de macho alfa, pero tampoco es de alguien que te aspire. Que aspira a ser que aspira a ganar un país. Claro.
Y Jorge, para finalizar, ¿cómo te has sentido en el campo de la literatura? Bueno, además sabemos que eres un extraordinario lector, que eres un lector de oficio, digamos, que has estado ejerciendo el periodismo, lo cual te agudiza el sentido de la escritura. Sabemos de un Jorge Cepeda que no necesita, digamos, de esto de la inspiración y esto, sino que escribe por disciplina. ¿Cómo te has sentido en ese campo? Bueno, muy bien, muy contento, en particular en la primera novela esta, Los corruptores, porque me dio salida de muchas descripciones de la vida pública que, a las que yo me sentía limitado para expresarlas periodísticamente. Sobre todo, cómo es el poder tras bambalinas, ¿no? Es decir, esta antropología del poder, cómo es cuando comes con un gobernador y se afloja el nudo de la corbata y comienza a compartir confidencias, cómo ejerce el poder con sus secretarios particulares y da órdenes, cómo se le acercan de las otras mesas. Finalmente, ahí es donde se ejerce el poder, pues, ¿no? Yo digo ahí en la novela, uno de los personajes menciona que se define mucho más la historia del país por las charlas de sobremesa en Polanco. Ahí se acuerdan las leyes de la reforma que se están llevando a cabo en este momento, etcétera, que en las cámaras legislativas, que simplemente ahí se levanta la mano de acuerdo a lo que se decidió en esas charlas de sobremesa entre los grandes empresarios, los ministros, los asesores del presidente, etcétera. Eso es lo que hay que describir. Ahora, periodísticamente eso es muy difícil. La novela me permite a mí dar cuenta de esas... Si te olvidas de la máxima de que tiene que ser comprobable. Así es, yo sé que así sucede. Yo he estado, sobre todo cuando era director de periódico, El Universal, pues te lleva a sentarte en muchas de estas mesas y sabes que así sucede, pues. Pero no puedes hacer una referencia on the record a la declaración de alguien, pues, ¿no? Entonces, Los corruptores me permitió a mí conjurar mucho de estas historias no dichas, ¿no? Y por otro lado, encontré, después de 20 años de estar haciendo análisis y descripciones periodísticas, encontré que la ficción es una muy poderosa herramienta para seguir hablando de la realidad de otra manera. ¿Ya preparas tu segunda novela? Sí, estoy terminando la segunda, que en realidad es una saga de los mismos 4 amigos, los azules, ya en otras circunstancias, un año más tarde, de ahí donde termina Los corruptores. ¿Para cuándo la esperamos más o menos? Yo creo que a fines del 2014, de este año. Así es, amigos cibernautas, pues a finales del 2014, la continuación de la historia de Tomás y sus 3 amigos que han hecho de Los corruptores un referente ahora no solamente del periodismo nacional por el autor, sino también de la nueva literatura. Jorge, muchas gracias. Un placer.